Pablo. Bienvenido, Pablo Márquez. Bueno, un placer muchísimas gracias. que estés acá con nosotros conversando con este café. Muy bien, muchas que acá, gracias. la verdad, te conoce todo el mundo en Piso 40. Estuve involucrado como desde el primer momento por Elvio, fundamentalmente, y la verdad lo que metió Elvio, junto con Ernesto, junto con Edgardo, con Ceci, con varios más, ¿no? Digo, que metieron. Entonces, o sea, como desde los inicios. Después lo que sucedió es que entré a directiva, y ahí estuve, sí, 2 años en la directiva, aprendiendo primero, porque no sabía bien cómo era, cómo funcionaba. Hasta ese momento utilizaba el club, o sea, venía del club a las conferencias, a los almuerzos y esas cosas. Y bueno, y hoy es un orgullo ver cómo está el club, la cantidad de actividades que tiene, el posicionamiento que logró también, que fue algo muy cuidado en un inicio, ¿no? Y que como todo va mutando, ¿no? Con el tiempo. Se tenía, me acuerdo en aquel momento, mucho temor de qué se podía decir del club o no. Sí. Yo que lo miro las cosas mucho desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Estaba También esta muy cosa uruguayo eso, sí, ¿no? bueno, ¿qué puede pasar y qué no? Bueno, se cuidó mucho esa parte. Después ya tuvo que decirse un poco más que era el club, porque, viste, cuando tú en comunicación, lo sabes muy bien, el espacio no lo ocupás con realmente lo que es, la gente toma ese espacio y le va dando el formato que quiere. Entonces vos después tenés que ir de atrás a corregir lo que la gente pensaba. Lo que vos no decís lo va a decir alguien más, que pero de otra manera y sin control. El tema es que no lo dice solo alguien más, sino que lo dicen muchos. Como lo dicen muchos, hay distintos. Entonces empezás y corres de atrás en vez de vos tomar la iniciativa. Pero bueno, eso es un tema más profesional. No, pero está buenísimo porque introduce lo que ha sido tu carrera. Vos empezaste en el año 89. En ese momento ¿Era punto? Era punto. Yo fui estudiante de arquitectura. Mi primer trabajo fue el Club Nacional de Fútbol. Fui el cadete del Club Nacional de Fútbol. Llegaba a traer las pelotas, a firmar las cosas y todo lo demás. Para mis amigos era el mejor porque conocía a los jugadores y tal eso. Obvio. De ahí, porque de tarde trabajaba ahí, de mañana podía estudiar ahí, como estudiante, iba a la Facultad de Arquitectura. No, por supuesto la dejé temprano. Y después me dediqué a trabajar, tenía que trabajar por una razón de que necesitaba mi plata, entonces, y ahí armé como una pequeña agencita, después de ahí pasé a Canal 4 a hacer algunas cosas también, y de ahí pasé a la agencia, como asistente de cuenta. Y ahí me interesa, voy a hacer un salto grande, pero después nos podemos empezar a detener. En el 89 vos entraste en Punto, que en ese momento se hablaba solamente de publicidad, claro. Y en estos años donde vos te convertiste en el accionista mayoritario, ahora se habla de comunicación integral, de comunicación estratégica, claro, sí. Aunque también hay publicidad en el medio, pero hay una cantidad de cosas. Claro. ¿Cómo viviste ese cambio y cómo lo definirías? Sé que es difícil, pero ¿cómo lo definirías desde el 89 hasta hoy? Justo con Bruno Pecho, que es otro de los socios y el director operativo, básicamente, del grupo, ¿no? Ayer estábamos en unas charlas de planificación y viendo un poco el futuro, pero también para ver el futuro tenés que ver un poco para atrás y ver cómo las cosas van cambiando. Desde aquel momento a ahora el cambio es... Vos sos mucho más joven que yo, pero has vivido parte del cambio. Yo recuerdo cuando yo entré a la agencia, por ejemplo, la tipografía que estaba en los avisos se armaban en la agencia y la tipografía se iba a buscar a un lugar. O sea, el redactor escribía, se llevaba el texto, no había mail, se llevaba el texto a un lugar, en ese lugar, según la tipografía, la fuente, el tipo se hacía y traías la tipografía y los pegaban en los avisos. Después era como hacer un diario de alguna manera. Era hacer un diario. De hecho, la plancha que iba, estaba la plancha del diario y se ponía la plancha del aviso, ¿no? El espacio dejaba para el aviso. Claro. Ya se estaba terminando esa época, pero bueno, yo viví esa época, que era una época de otro dinamismo, que era una época donde había televisión, radio, prensa y vía pública, ¿no? Y esos eran los medios. Por supuesto hacían activaciones, acciones, pero esos eran los medios que dominaban y dentro de eso, cada uno de esos tenía una importancia muy grande, ¿no? También era otro el protagonismo que se esperaba del marketing y de la publicidad en las empresas, sí, ¿no? Claro, había dos cosas, ¿no? Evidentemente, en la historia, ¿no? La publicidad empieza mucho antes, la publicidad empieza medio gratis porque era... Contratame el medio y te pongo el aviso, ¿no? Hay algunos, el otro día escuchaba una charla de Vega Olmos que decía, la publicidad nació un poco condenada con el tema de la plata, porque se regalaba al principio, ¿no? O sea, la parte creativa, la parte publicitaria.
Pero bueno, eso fue cambiando y entró la tecnología, entraron las Mac, las computadoras. Y cuando entra Internet hay un cambio muy grande, ¿no? Cuando entra Internet sí comienza a haber un cambio muy grande y hoy con inteligencia artificial generativa, con todos estos temas, evidentemente los cambios son enormes. Eso hizo de que personalmente me fuera corriendo de la publicidad, que sigue siendo muy importante, y si querés después hablamos, personalmente, a través de posibilidades de capacitación y demás, corriéndome a un lugar donde miro más la estrategia de comunicación. Y la estrategia de comunicación tiene una importancia para mí hoy muy grande. ¿Y por qué? Porque hoy hay tantos recursos que muchas veces nos concentramos en los recursos y no en la estrategia. Es tan tentador el recurso que te vas atrás del recurso y te olvidaste de la estrategia. Y hay muchos casos, en términos de comunicación, que sucede eso. Y otra cosa es... Como que querés usar todo lo nuevo, pero en usar realidad todo, no se adapta y es tan a tu rico el marca recurso, o a tu mensaje. tan rico el recurso que de repente vos vas modificando el ADN de tu marca o modificando lo que querés decir para usar el recurso, y es una gran combinación entre todo, porque comunicar no es lo que vos querés decir, sino lo que el otro entiende, ¿no? En ese sentido. Y eso es como un gran principio. Y comunicar hoy es comunicar a la interna de una compañía, comunicar a un directorio, comunicar a los stakeholders, a los públicos objetivos, y comunicar si tenés una empresa masiva al público, ¿no? Pero es súper interesante lo que decís, porque la tecnología, por un lado, te da unas herramientas maravillosas, pero por otro lado, te puede tentar, o puede tentar al cliente incluso, a querer usar todo, cuando no tiene nada que ver con tu ADN, ¿no? Que es lo que vos decís, hay que trabajar de primera. Exactamente. Y hoy en realidad hay una gran discusión sobre la publicidad. Yo creo que, volviendo un poquito para atrás, en un momento la publicidad tenía superpoderes, ¿no? O se le daban superpoderes que no tenía. Pero evidentemente era una innovación, y evidentemente había datos contundentes sobre determinados medios, sobre lo que daban determinados medios y demás. Y hoy hay más publicidad que antes, no hay menos publicidad que antes, hay mucha más publicidad. Hay mucha más publicidad en volumen y hay mucha más publicidad en formas de hacerlo. Entonces, la crisis no está en la publicidad, está en la forma de hacer publicidad, en el modelo de negocio de hacer publicidad. Que por supuesto eso enganchó a los medios, ¿no? Sí. Porque los medios, algunos medios, se basaban en el modelo publicitario. Si ese modelo se modifica, la ecuación cambia. Y hay como péndulos también, yo creo, y ya vemos, por ejemplo, en los medios gráficos que se vienen acomodando, ¿no? Que tuvieron una gran crisis y se vienen acomodando. Se vienen acomodando, creo yo, por el valor de la veracidad del periodismo, por la necesidad del periodismo en un mundo hipercomunicado, donde ya no sabemos qué es real y qué no, y ahora con la inteligencia artificial mucho más, porque ya no sabes si el discurso que dio tal lo dio realmente de él o no lo dio, entonces el periodista va a ir a la fuente, va a verlo, va a confirmar, tal. Yo creo que hay una revalorización del periodismo en ese sentido, va a haber una revalorización de los medios también. Los medios también entendieron que para llegar antes a un público era de una sola forma, y ahora tenés que hacer más una plataforma de comunicación, con distintas formas, con distintas maneras. Entonces todo eso necesita una estrategia de comunicación, porque si no te perdés en eso. Lo que recién describías también fue la evolución que de alguna manera fue haciendo Punto para convertirse en Grupo Punto, claro, con estas empresas que ustedes, recordame los nombres. El Grupo Punto está compuesto por Punto Ogilvy, que estamos asociados a Ogilvy. Ogilvy es una de las grandes empresas de publicidad mundiales. Desde el año 82 Elvio hizo ese acuerdo con Ogilvy. Tenemos una agencia local, que digo local, vamos a llamarle independiente, no local, que es From, que trabaja para Uruguay, para México, para Argentina y puntualmente para otros países. O sea, tenemos una agencia que trabaja para Uruguay y hacia afuera. Después tenemos una empresa de tecnología vinculada a la comunicación, que está entre los canales digitales de venta de los clientes y las campañas. En el medio hay tecnología. Claro. O sea, cuando yo empecé a trabajar, nunca te hubieras imaginado que en una agencia iban a trabajar tantas personas de data. Y hoy trabajan muchas personas de data porque es fundamental. Claro. La data es fundamental para la creatividad también. Sí. O sea, no es solamente bien usado. Estamos, yo siempre tenía una presentación que decía, estamos en el mundo del high tech y el high touch.
¿no? No es todo high-tech ni todo high-touch. Las decisiones de los consumidores son emocionales. Y cuando hablo de consumidor no hablo solo el que va a la góndola a comprar. Digo, hay decisiones empresariales, ¿no? Totalmente. Y las decisiones en general, como dice Stanislaus Barra, que es un gran amigo que le chupo rueda de él, ¿no? y habla temas específicos de cómo funciona nuestra cabeza y las emociones, fundamentalmente. Las decisiones son básicamente emocionales y la emoción lleva a la acción y la razón a justificar eso que hiciste, ¿no? Entonces, todas esas empresas que conforman Grupo Punto empiezan a poder atacar, no es la palabra, pero atacar como los diferentes claro, necesidades, sí. ¿no? A ver, que hoy en día tiene desde un cliente hasta una empresa, hasta una persona, porque hoy en día no solamente hablamos de empresas masivas, como vos decías, la comunicación abarca muchísimo más. Capaz que el gran cambio, decime vos cómo lo ves, en el 89 cuando vos empezaste, incluso antes, porque la publicidad, como vos decís, tiene muchos más años, todo era como más instintivo. Ahora hay instinto porque es necesario, pero hay mucha data que tenés que tener en cuenta para poder tener un plan sólido. Sí. ¿Cómo vos ves esa evolución? ¿Es así o no era tan así? Yo tengo una anécdota de eso que quizás te pueda decir algo. Cuando yo entro a la agencia, yo venía de Canal 4 y de vender los canales del interior de Canal 4. O sea, tenía una pequeña agencita, yo que había cosas, entonces, y me iba capacitando como podía. Ya estaba la universidad, estaba la Universidad de la República y estaba la Católica, con el tema de ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación. Entonces, ahí yo me acuerdo, yo entré y me acuerdo que entré a una reunión y Elvio, que siempre me participaba y la verdad yo me formé adentro de la agencia gracias a Ogilvy, gracias a lo que vi, ¿no? Y me acuerdo que fue una reunión y estaba Elvio dirigiendo la reunión, al lado de Elvio estaba el flaco Raúl Castro, que era creativo, al lado de él estaba Hugo Burel, ¿no? Al lado de él, que era una dupla creativa, ¿no? Al lado de él estaba Ernesto López, que era un gráfico de primera. Al lado estaba otro gráfico que venía de Bellas Artes, ¿no? Entonces, ellos hacían publicidad. O sea, creo, y era muy, pero muy rico. ¿Por qué? Porque venían visiones de distintos lugares. Venía gente del carnaval, venía gente de los medios de comunicación, venían periodistas que sabían escribir, escritores. ¿No? Hugo Burel, imagínate un texto de Hugo Burel, ¿no? El copy. Entonces, realmente era muy rico eso. Creo que después esto no sucedió más. Empezaron a llegar solamente estudiantes y gente que venía de estudiar, pero a veces no tenían tanto feeling. Y ahora, con la información, vuelve un poco ese momento. O sea, porque vos te podés nutrir de muchísimos lugares. Entonces, a veces hablando en la interna de la gente, digo, yo por momentos siento que volviendo a la época de oro. Volvió ese momento. Yo me acuerdo que ese día, cuando yo me iba para casa y dije, yo tengo que renunciar. No sé nada. Renunciar, no puede ser. Imagínate el flaco Raúl Castro, que en ese momento le escribía las canciones a Jaime Ross, ¿no? Hugo Burel hablando de tal. El otro que terminaba la reunión y con un lápiz te decía, ¿es por acá que lo quieren ver? Y yo decía, en el mismo momento él iba viendo, no es que ponía el texto, ¿no? Pero el diagrama... No. Te hacía un boceto de primera. Había una efervescencia, había algo también donde, para la gente también, yo creo, en los años... yo estoy hablando ya de fines, casi los 90, ¿no? Pero en los 80, en los 90, la publicidad todavía era nueva, vamos a decir. Eso que vos decís, ¿no? Es verdad. Tenía como un impacto la publicidad. Después nos acostumbramos a la publicidad y eso es mucho más difícil porque la diferenciación es importante, ser relevante, esta palabra, ¿cómo somos relevantes? ¿No? Es muy difícil. ¿Cómo somos relevantes? Relevantes en un mundo donde hay más comunicación y donde comunica la florería de la esquina, el almacén, el otro, las grandes compañías. Sí, entonces, con un concepto de relevancia además que a veces es confuso, porque la realidad es que la relevancia que buscan ustedes para sus clientes
es para donde necesitan ser relevantes. Claro. Todo esto que contás en menos de 40 años es impresionante la cantidad de cambios que hay, que por un lado, quiero saber cómo te hacen sentir a vos. A ver, pueden resultar súper inspiradores y esto es dinámico y que bueno aprender, y pueden resultar en algunos momentos un poco agobiantes, que te hacen un poco sufrir. No. ¿Cómo los vivís vos? Así, de esa misma manera. Un poquito y un poquito. Muchas veces los veo, a ver, me encanta lo que hago, quiero hacer lo que hago, creo que este cambio hacia la estrategia de comunicación es un nuevo desafío, ya hace algunos años es un nuevo desafío, pero lo lindo es eso, que no sabés cómo viene, o sea, el entender un poco cómo puede venir para adelante, rodearte de gente muy buena, de gente más joven, de entender también que la compañía tiene que tener sus cambios generacionales y quienes manejan, y donde, como yo siempre digo, y jugar en la cancha, vos vas jugando en la cancha donde mejor podés contribuir al equipo, ¿no? Digo, y el que tiene el mejor equipo es el que gana. Entonces, claro, esa es la visión de Grupo Punto, ¿no? Nosotros. Entonces, personalmente a mí me motiva. Me motiva mucho, sí. ¿Sabés? Sigo y algunas cosas no las entiendo. Bueno, pero eso ahí está el desafío, pero tengo gente, ¿no?, que las entiende y me las explica. Entonces ayer estaba otra de las claves que la hemos hablado con muchos de los socios en estas entrevistas, que tiene que ver con el rol de liderazgo que en este caso te toca a vos. Coordinando equipos que son más que nunca multigeneracionales, porque siempre hubo gente joven, no digo que no, pero ahora hay gente de todas las generaciones, con sus características, con sus formas de trabajar. ¿Cómo lo estás administrando? Bueno, lo estoy administrando por haberlo vivido también, ¿no? Digo, nosotros con Elvio hicimos ese cambio intergeneracional. Con Bruno estamos haciendo ese cambio intergeneracional. Claro. Hay como un proceso. Con Paca como directora de cuentas, con Barbie y con Gre en medios, a nivel creativo, Chelo, Seba, Romy, tenemos gentes como de distintas edades, con distintas experiencias. Creo que hoy es fundamental eso, creo que es fundamental lo que te decía al inicio, tener como distintas visiones y tener gente de distintos hasta perfiles, experiencias, porque es todo tan complejo que vos ya no podés hacer todo para uno, ¿entendés? Claro. Entonces eso es clave, y una agencia, David Ogill decía que la sangre que tiene una agencia es la gente, ¿no? Es el activo que tiene. Nosotros sí, la tecnología ahora va a automatizar una cantidad de cosas como nunca lo había hecho. Pero no va a sustituir un criterio. Exactamente. Seguramente, ayer teníamos una charla y entramos en un programa grande respecto a esa hora, invirtiendo, contratando gente. ¿Quiénes son los nuevos que van a entrar a la agencia? ¿No? Digo, evidentemente, quienes manejen inteligencia artificial. Ahora, pero no cometamos el error de traer gente que maneja inteligencia artificial solamente, que tenga un criterio para manejar eso. Todo el discurso que hay, hablando de abrumarte, me abruma mucho toda la información que hay, porque es adictivo y estamos leyendo y uno dice, cuidado con qué problema, no va a haber más junior, entonces cómo son los senior que vienen, ¿no? Ya no vas a precisar el junior porque ya eso te lo va a dar la automatización. Bueno, todos estos temas. Pero sí, el secreto es ser intergeneracionales. Y si trabajas para afuera también, multiculturales, digo también, ¿no? Digo que eso es todo un desafío porque, por ejemplo, todo el desarrollo que tenemos en México, para entrar a México, una estrategia que definió Bruno fue primero conocer el mercado y pagamos para conocer el mercado, pagamos para saber cómo la gente pensaba, qué era lo que hacía y todo lo demás, ¿no? Porque es una cultura muy diferente a la nuestra. Y sí, todas, por más que seamos todos latinoamericanos. Todas tienen cosas parecidas, me parece, pero tienen esos diferenciales. Pero para ganar tenés que conocer lo parecido y lo diferencial, ¿no? Digo, entonces, pero sí, pero es muy rico, o sea, una agencia de publicidad es su gente. Y un grupo de comunicación que va más allá, yo que sé, la publicidad es como un contenedor que se fue haciendo cada vez más grande, ¿no? En realidad, pero lo que sí es cierto que hoy las empresas ya no tienen solo desafíos de publicidad,
sino que tienen desafíos de comunicación, ¿no? Claro. Y bueno, y ese es un poco el lugar donde nos paramos nosotros, poder convencer desde una crisis, un conflicto que pueda tener una compañía, hasta el lanzamiento de una campaña. Te voy a hacer memoria, porque siempre es importante la memoria y porque por algo las nuevas generaciones están volviendo a lo vintage en algunas cosas, no como mainstream, pero sí porque quieren descubrir cosas que nunca habían experimentado. 3 momentos aleatorios de tu carrera que te hayan resultado como claves, ¿no? Ya sea porque te dieron una experiencia, o porque te equivocaste, o porque no, al contrario, la rompieron. Contame. Te doy un tiempito, si no. 3. No te dejé tomar el café, así que puedes. No te dejé tomar el café, no. así que puedes. Pero 3 momentos. Bueno, tengo miles de momentos. Ya lo sé. Es difícil elegirlos. Y en la industria en la que estás vos, es una industria de anécdotas, además, porque no, quedan cada cosa. Es una anécdota. Sí. Hay una anécdota una cosa que me marcó un día, fue una anécdota pero muy buena. Que estábamos para un cliente presentándole un lunes de mañana al presidente de la compañía, pero le dijimos a la gente de marketing que si podía venir el domingo de noche a la agencia, habíamos trabajado la semana anterior, todo el fin de semana, para chequear si lo que íbamos a presentarle al presidente podía estar. Y me acuerdo que nuestro querido Juan Andrés Morandi, uno de los mejores creativos del Uruguay, que había trabajado día y noche con el equipo y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Estábamos en una sala, era mi oficina, trajimos al cliente, éramos poquitos, éramos nosotros 3 y el cliente, y Juan Andrés empieza a presentar en un momento. Habíamos hecho primero la parte estratégica, después la parte creativa, y empieza a presentar, y empieza a contar un guión. Vienen unos señores que vienen caminando con sus hijos, cruzan la calle, en ese momento van a entrar a un lugar, se abre la puerta, y cuando se abre la puerta, y se duerme. Él se duerme. ¿Él se duerme? Con la cosa así, se queda dormido. Nosotros todos, mirando al cliente, mirándonos todos, digo, ¿qué pasó? Como que se le apagó la batería. Se apagó la batería, pero imagínate que en una situación que todo el mundo miraba. ¿Y cómo la salvaste? Porque el cliente era muy canchero y porque le dijimos... pobre hombre. Se durmió tanto que después a mitad de la cosa se despertó y siguió con la presentación, ¿no? Como, che, Juan. Entonces, a ver, la publicidad tiene muchas anécdotas muy divertidas. Me acuerdo, Cacho Espósito, que terminamos una presentación, llegaron con unas carpetas, con unas cosas. Antes era todo físico, ¿no? Sí, ahora claro. hay algunos que todavía piden, ¿no? Pero todo físico. Rápido, nos vamos, llegó la hora, dale, hay que presentar. Puso las cosas, subimos al auto. Bueno, yo voy con las carpetas y en mi auto, otro se notaba, puso las carpetas arriba del coso, abría la cosa, se subía al auto, se fue y se volaron todas las carpetas por la calle, las hojas. Y ahí no había respaldo. Ahí no había respaldo. Sí, había hacer las fotocopias de nuevo, algunas sucias, limpiándolas, pero a ver, hay proyectos grandes. Creo que un proyecto grande es Cultura Nacional. Creo que Cultura Nacional es un proyecto diferente por el resultado que tuvo de 14.000 a 100.000 socios, que era uno de los resultados, pero era un desafío muy grande por el poder que tiene el fútbol para comunicar. O sea, tenemos un gran... Pero estudiamos mucho qué se hacía afuera, cómo lo hacían, de qué manera, y ahí Ricardo Alarcón fue o sea, esos proyectos precisan un líder, ¿no? Y además se alineó el cuadro de tus amores. Claro. Yo venía de trabajar ahí, pero bueno, proyectos sí, súper importantes. No sé, el 5G hace poco, ¿no? Digo, temas relevantes, de todo, hay de todo. ¿Cuáles son los grandes desafíos que ves que se vienen? Muchos. Uno es que no sabemos qué se viene. O sea, creo que es difícil ver el que se viene, entonces tenés que ir construyendo, revisando, yendo. Esta cosa de vamos a planificar a 5 años se hace re difícil. Algo que hacen las empresas, que hacemos nosotros, justo revisamos eso, decir, 5 es como mucho. Pero también hay que planificar. Si lográs uno, hoy en día hay que planificar.
Yo creo que lo fundamental es tener las personas adecuadas. Para nosotros es clave, que quizás tienen skills diferentes a los que tienen hoy, ¿sí? Algunos de ellos son diferentes. Y ese es un desafío. La otra es poner a la tecnología en el lugar que corresponde, no tenerle miedo, hacerte amigo, ¿no? Lo que todos digo, pero de verdad, sí. Y no sé si por conveniencia o porque estás convencido, pero no. Digo, sí. Nosotros estamos convencidos de eso y vemos que muchas de las cosas que hacemos hoy se pueden automatizar, pero muchas otras no. Y las personas que van a automatizar eso tienen que saber, o sea, tenés que especializarte en saber, ¿no? Digo, y también hoy estamos viendo, nosotros lo estamos usando mucho a nivel de producción, a nivel creativo, y lleva su tiempo perfeccionar las cosas, hacerlas bien. No es solo preguntar y que te... O sea, y eso es hora hombre y hora hombre calificada, de las personas que saben, que van a saber, tienen que saber de cómo comunicar en nuestro caso y tienen que saber en parte ciertamente el uso de la tecnología para hacerlo bien, ¿no? Entonces, bueno, empieza una nueva etapa ahí. Sí. Hay un nuevo desafío. Dentro de la misma profesión hay un nuevo desafío y para eso tenés que capacitar a tu gente, nosotros no, capacitar fuerte, y ensayo y error también, ¿no? Pablo, vamos a seguir conversando contigo porque por suerte te vemos por acá y es importante tener en cuenta estos conceptos que vos decías, ¿no? Cómo ha evolucionado, ya no se habla, ya no es la publicidad la que lo hace todo, sino la comunicación. Creo que ese es un cambio súper importante, sí, el que vos definiste. Gracias por el tiempo. Con mucho gusto, éxito, felicitaciones al club, la verdad están haciendo las cosas súper bien. La verdad que sí. Súper bien, y creo que es bueno y creo que también es bueno que marque la agenda del sector empresarial, privado. Me parece que hay todo un trabajo ahí para hacer también en términos de imagen de los empresarios, ¿no? Ahí lo decía algunas veces, todavía hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar, bueno, y hay que tener una estrategia para seguro eso. Seguro nos vamos a tomar otro café contigo porque sí, creo que esa imagen, incluso cuando puede seguir evolucionando, ya ha evolucionado muchísimo. Todavía hay que seguir trabajando para colocarlo en el lugar adecuado y no en preconceptos, ¿no? Entonces eso es un trabajo que el club creo que ayuda en ese sentido y creo que es un trabajo multifacético, ¿no? Ya quedamos para otro café sobre ese tema. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes.